te hubiese sido dado desde arriba. En un alto de grabación que hoy día podría parecer casi una blasfemia dado el impacto de la película, Jesús de Nazaret es abrigado, toma whisky y fuma. Robert Powell llega a la cruz, aunque estaba considerado originalmente para interpretar a Judas. Dustin Hoffman y Al Pacino fueron los nombres que se barajaron para el papel principal de la serie. Sin embargo, dicen que fue la esposa de un productor de la película quien, fascinada por la mirada profunda del actor inglés, convenció al resto de darle el papel, aunque la historia y la ciencia pongan en duda que Jesús tenía esos tremendos ojos azules. Claro, por supuesto, porque ¿cuál es la imagen más cercana, comillas, real que nosotros tenemos de Cristo? El de la Verónica, el manto de la Verónica, que quedó, pero ahí no sabemos si son los ojos azules, como dices tú, si era... No tienes mayor idea. Hay un estereotipo que ha contribuido a formar Hollywood. Robert Powell era un actor desconocido para la época, lo habían contratado más bien para el reparto. Finalmente, por quedarse con el rol estelar, le pagaron el equivalente a 20 millones de pesos chilenos. La serie aterrizó en TVN 6 años después de su debut mundial y desde entonces nunca ha dejado de darse. Siempre cuando uno negocia los derechos, el canal que tiene los derechos tiene la primera opción. Y nosotros, como Televisión Nacional, no hemos dejado de ejercer esa primera opción para mantener esta película en la pantalla de TVN. Sin duda es una tradición familiar que cada Semana Santa los chilenos se reúnen en torno a la televisión a ver la película. Tratamos de contactar a los representantes de Robert Powell y precisamente él respondió que a esta altura de su vida ya no daba entrevista porque este había sido uno de sus primeros trabajos y sin duda lo había marcado, pero que no estaba disponible para comentar su actuación o el desarrollo de su carrera a partir de Jesús de Nazaret. Mi nombre es Sera. Soy escribano de este santo lugar. Hay un personaje que no figura en la Biblia, pero que se introdujo para darle continuidad al relato. Seraj, por ejemplo, uno de los miembros del Sanedrín, el tribunal judío que condena a Jesús y que encarna el actor Ian Holm, el mismo que décadas más tarde aparecería en El Señor de los Anillos. James Earl Jones, quien da voz al antagonista de la Guerra de las Galaxias, fue uno de los 3 Reyes Magos. Por tanto, Darth Vader estuvo presente en el pesebre. Al momento del nacimiento se ríen los que buscan estos nexos. Fue una miniserie para la televisión anglo-italiana de 1977 que recrea los principales hitos en la vida de Jesucristo y que sin cortes dura 6 horas y 21 minutos y debutó hace 42 años. Por eso hemos renovado continuamente los derechos y para tranquilidad del público la vamos a seguir manteniendo. Desde el punto de vista de otras producciones también que han tenido éxito, épicas o religiosas, esta es sin duda la que más sorprende porque es año tras año la misma miniserie, el mismo contenido, pero es un contenido que convoca muchísimo público, transversal. La puede ver desde un niño que se está interiorizando de la historia de Jesús, con la abuelita que ya tiene una tradición de verla para esta festividad. Tiene un contenido católico muy correcto, por cierto, pero también es una muy buena película, es una muy buena trama. Muchas veces se ha dicho que en la Biblia están las mejores historias de ficción, las mejores telenovelas y sin duda esta miniserie es un poco eso también. Su director Franco Sefirelli escribió parte del guión y rodó en Marruecos y Túnez, a 3.700 kilómetros de donde ocurrieron los hechos reales. Con un reparto de estrellas tanto europeas como estadounidenses, ha sido la más vista sobre el personaje en la historia. Pero ¿qué hace, según los entendidos, que un relato de 2000 años archiconocido, donde todos sabemos el final, siga siendo imbatible en Semana Santa? Porque habrá argumentos técnicos y cinematográficos, obviamente por sobre argumentos religiosos. Bueno, en primer lugar, a la gente le encantan las cosas conocidas. Eso son cosas que vienen desde niño. A un niño tú le cuentas de pronto siempre el mismo cuento. Cuando se usaban los DVD, le comprabas un DVD y ese niño lo veía 15 veces. Y de hecho, por ejemplo, Disney lo discontinuaba ese título 7 años hasta que esperar viniera una nueva generación y lo volvía a sacar. O sea, a la gente le gusta lo conocido. Por eso, por ejemplo, también sigue a ciertos actores. Por eso Julia Roberts, no importa la película que haga, le va a ir bien, ¿no? Va por ahí. Las películas de los romanos, que se llaman, que son de muy antigua data, ¿eh? Cuando se empezó a hacer el cine, se descubrió que esto era muy atractivo. Las carreras de cuadrigas, por ejemplo, todos estos romanos peleando, los esclavos, espartacos, qué sé yo. Entonces, todas esas derivadas siempre han sido súper atractivas y se hicieron un tiempo, pero así por decenas, así como los westerns, ¿no? Y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Se le ocurrió al director que Jesús no debía pestañear en ninguna escena y solo se dio en su instrucción en las escenas más dolorosas de la crucifixión. No
dato anecdótico, Egipto fue el único país que la censuró en su debut por apartarse de los textos sagrados. Bueno, de partida hay 4 evangelios que tú puedes tomar y no son todos idénticos, en realidad, si tú quieres narrar la vida de Cristo. Sobre eso es que los cineastas guionistas trabajan, ¿no? Estas películas que transcurren más o menos en una época que ya la gente tiene identificada porque la ha visto muchas veces. Si se trata del Evangelio, ya lo sabemos. y tiene esa cosa épica también, y dramática y dolorosa, a pesar de que conozcas el final, como dices tú, la gente le encanta. A los escogidos del reparto no solo se les pidió bajar o subir de peso según el personaje. Cuando el Papa Paulo VI y los cardenales de la Curia se enteraron de la magnitud de esta superproducción, intentaron sin mucho éxito supervisar los detalles del rodaje e incluso aspectos de sus vidas privadas. Los más conservadores comenzaron a seguir de cerca los pasos de cada actor porque sentían que debían ser personas con altura moral para la interpretación. Las presiones llegaron a tanto que, por ejemplo, habrían incidido en que Robert Powell determinara pedirle matrimonio a la que entonces era su novia. No podía Jesús de Nazaret, en su vida real fuera de cámara, aparecer conviviendo. Es que eso es curioso lo que me estás contando, porque el Vaticano es católico. En Estados Unidos la religión cristiana mayoritaria es protestante, no tiene que ver con el Vaticano. Yo creo que hay un poquito de marketing en eso. Sí. Esas cosas extra cinematográficas, sobre todo en esos tiempos, digamos, son muy de marketing. Por cierto, porque tú tienes que generar un ruido alrededor de una película que tiene toda esta inversión. Si tiene una cantidad, ese casting enorme, ese elenco gigantesco, tienes que recuperar un poco esa inversión. El hombre que traza el Hijo de Dios en la pantalla sería el Dr. Frankenstein. Dice que durante 2 años tuvo que ir al psiquiatra para despojarse del síndrome mesiánico que se apoderó de él. El actor Robert Powell, profundamente marcado por su papel más icónico, durante muchos años no pudo volver a usar barba y pelo largo, un look que le agradaba mucho, porque en la calle todo el mundo lo acosaba, los más sensatos para pedirle autógrafos y fotografías, los más influidos con su célebre adaptación para pedirle milagros y curaciones. De partida primero son roles muy fuertes y si en su carrera anterior, por ejemplo, ha hecho roles que no son tan notorios, se quedan como marcados. No es lo mismo que Leonardo DiCaprio, digamos. Leonardo DiCaprio está actuando desde casi niño y ha actuado con muy importantes directores durante mucho tiempo. Entonces cuando ya se va a ganar el Oscar, era casi un Oscar que le debían, ¿no? Pero hay otros actores que están como casi partiendo, por lo menos para la gran masa de su carrera, y quedan marcados con ese rol. Y eso es muy fuerte, en realidad. Así luce en la actualidad el actor que ha vuelto a dejarse la barba, alejado de los sets de grabación y concentrado en escribir novelas. Robert Powell no volvió a hablar más de Jesús de Nazaret. Su propia cruz ha cargado desde entonces, desde que aceptó el papel de ser el Hijo de Dios para el cine.